Bueno, listos. Voy a abrir mi documentación de Spring Boot. Creo que yo la tengo acá. Spring Boot. Listo. Postgres se va este. Listo. Vamos a comenzar de nivel 0. O sea, vamos a empezar a ver Postgres desde la creación del proyecto. ¿Ok? Voy a utilizar Visual Studio Code. Vamos a utilizar Visual Studio Code para poder llevar a cabo la construcción del backend. Importante al momento de trabajar con Spring Boot, y es un consejo que les doy, es que tengan siempre una carpeta donde vayan a almacenar sus proyectos. Como ustedes bien saben, para la creación del proyecto pueden utilizar el initializer de la documentación oficial de Postgres, de Spring Boot, ¿cierto? En Spring.io, ustedes pueden en proyectos, ustedes pueden ingresar aquí al initializer y aquí pueden escoger lo que necesiten. Pues nosotros lo vamos a hacer desde Visual Studio Code. ¿Listo? Recuerden que hay unos requerimientos especiales para Visual Studio Code. Bien. Control Shift P. Y acá básicamente buscamos la opción Spring Initializer Create a Maven Project. Lo primero que me permite o que me solicita es que seleccione la versión. ¿Ok? Recomendación, nunca utilicen Snapshot, porque son versiones que están en desarrollo y posiblemente tienen algunos errores. Entonces me voy con la 3.3. Aquí voy a utilizar Java. Y acá voy a utilizar acá este señor. Y vamos a crear nuestro primer proyecto. Nuestro proyecto se va a llamar Inventario Mire lo que pasa acá. Automáticamente él me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Porque me dicen que yo no puedo tener las mayúsculas. ¿Cierto? Entonces le cambio acá. Acá voy a colocarle el nombre. Entonces, app electro. Me pregunta si voy a usar jar o war. Le voy a decir que quiero usar jar por ahora. ¿Qué versión del JDK voy a utilizar? Les recomiendo la 17, porque la 21 el profesor no la tiene instalada y lo más seguro es que cuando ustedes traten de pasarme un proyecto, a mí no me va a funcionar. Aquí voy a escoger las dependencias de Maven que voy a utilizar. La primera de ellas, Spring Data JPA. Vamos a trabajar con MySQL inicialmente. Vamos a trabajar con una herramienta que se llama DevTool, Spring Boot DevTools. Y voy a trabajar con Spring Web. No vayan a colocar Reactive Web ni Socket. Voy a mirar si preparo un ejercicio con Socket, con Spring. Todo depende del tiempo como nos dé. Y vamos a instalar otra que no deberíamos instalarla, pero vamos a hacerlo. Lombok.
No. Lombok. Lombok es una dependencia que me permite ahorrarme un montón de código al momento de definir atributos en una entidad. Pero hay que tener muchísimo cuidado al utilizarlo. ¿Ok? ¿Listos? Ya que tengo esas dependencias seleccionadas y listas, simplemente le doy un Enter. Él me va a preguntar dónde quiero ubicar el proyecto. Yo por aquí tengo algo que se llama Spring Projects y le voy a decir seleccionar o generar en este folder, ¿sí? Y le voy a decir que se abra. Listo. Aquí ya tengo el primer contacto con el proyecto. Ya este señor está funcional. Importante que tengamos la conexión a internet para que todo funcione magistralmente. ¿Listo? Aquí hay que darle tiempo a que él haga la carga de todas las dependencias. Aquí me dice, oiga, los tipos nulos o han sido detectados algunos tipos nulos. Usted desearía activar el análisis. Yo digo, bueno, actívelo para que nos dé garrote con esos nulos que tengamos y nos diga, oiga, pilas, usted está superando la cantidad de elementos nulos dentro del backend. Revise y corrija. ¿Ok? Porque eso puede representarle a usted problemas en un futuro muy lejano. ¿Listo? ¿Ah? Y aquí tenemos nuestro proyecto. Ya ustedes bien saben que tenemos nuestro paquete principal y en Spring Boot, todo debe partir desde el paquete principal, donde tenemos nuestra clase principal y aquí es donde empezamos a ver conceptos sobre los beams o componentes dentro de Spring Boot, donde aparece este iconito que es un frijol, eso es un beam, quiere decir que es un componente que forma parte del entorno de Spring Boot. Y aquí tenemos nuestra clase principal, que es la que se ejecuta cuando nosotros levantamos el servidor. En este caso, voy a ejecutar el servidor y les voy a mostrar lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que él me va a decir, señor, póngase serio, configure el data source. Es decir, configure el origen de sus datos, a dónde se va a conectar, porque automáticamente al vincular JPA, él va a entender que por defecto este proyecto se va a conectar a una base de datos. ¿Ok? Muy bien. Como el profesor es bastante buena gente para él mismo, tiene aquí el código de conexión, ¿cierto? Aquí lo tengo para MySQL y por aquí lo tengo para Postgres. Y entonces, como yo soy peor de buena gente, le voy a pasar el enlace del Git ahí en el disco. Entonces, tenemos muchas opciones para conectarnos. Me voy a ir con la primera. Voy a darle un Control C. ¿Y dónde se configura esto? Dentro de Resource. Y dentro de Resource tenemos un archivo de propiedades que es Application Properties. Y acá simplemente le doy un Enter. Todo depende si quiero crear un versionado. Pero eso lo vemos luego.
Acá, ¿qué voy a especificar? Spring, Data Source, URL. Me permite especificar el enlace o la conexión a la base de datos. Dice, voy a crear una base de datos o a conectarme a una base de datos que se llama DB. Entonces voy a colocarle DB Electronic. ¿Cierto? Este interrogante es como para pasar un parámetro de verificación que dice, oiga, si la base de datos no existe, créela de una vez. El usuario, pues como todos ya conocen cuál es el usuario mío de MySQL, se lo revelo nuevamente, root. Y como todos saben cuál es la contraseña que manejo localmente, ahí se los pongo para que la recuerde. Aquí se especifica el driver, el dialecto. Esta instrucción que dice jpa.show.sql es para que cuando se levante el servicio me muestre todas las acciones que se están llevando a cabo a nivel de SQL dentro de la terminal del servidor. Quiere decir que cada proceso que haga me muestre qué es lo que está haciendo. Si está haciendo un insert, un select, un delete o qué está haciendo. ¿Ok? Luego tenemos acá un Spring JPA Hibernate DDL Auto y se utiliza para indicarle a Spring Boot que cada vez que yo levante el servidor haga una acción de tipo DDL. Quiere decir que yo le dejo create drop. Este miserable cada vez que yo inicie va a borrar todo y lo va a crear. Es decir, que si ustedes tienen datos, este señor le va a decir, ¿usted lo quiso así? Coge y le borra la base de datos o la información y le deja todo en blanco. ¿Ok? Es una muy buena práctica para que los echen del trabajo. Por ejemplo, voy a tratar de nuevo de levantar el servidor. Empieza aquí a trabajar y ahí se quedó. Quiere decir que en ese momento el servidor arrancó correctamente y se conectó a la base de datos. Entonces, si yo entro aquí a donde este señor, debería poder visualizar por lo menos una base de datos que se llama DB Electronic. Vamos a mirar si esto es así. Y si no es así, voy y me busco un café. Por favor, que no sea así. DB Electronic. Esto quiere decir que de ahora en adelante la gestión y administración de la base de datos la vamos a hacer desde Spring. Por ahí que necesitemos hacer algo muy excepcional, como un procedimiento almacenado, pues eso sí lo hacemos en la base de datos, ¿ok? Claro, allá lo vamos a hacer a punta de clases, a punta de código, que eso es lo que les voy a enseñar a continuación. Ay. Japper. En este momento, yo ya hice la conexión. Por favor, háganlo ustedes. Vamos a crear una clase llamada producto y esa clase llamada producto le vamos a definir estos atributos: ID, nombre y precio. ¿Ok? Cuando nosotros estamos trabajando con Spring, y como para seguir la misma línea que hemos
venido abordando desde nuestros esquemas de hexagonal, ¿cierto? Pues la idea es mantenernos dentro de esa línea. Entonces, teniendo en cuenta esto, voy a crear un nuevo paquete, obviamente basado en el paquete principal. Voy a crear un nuevo paquete al cual le voy a llamar entity, ¿ok? Aquí, pues básicamente este paquete no lo voy a vincular todavía dentro. Bueno, debería vincularlo de una vez. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Qué pena con ustedes. Aquí voy a crear el domain. Aquí voy a crear el application. Y aquí voy a crear el sí, por eso dije que este lo voy a modificar. La idea es coger este y trasladarlo acá a dominio. Y como ver, listo, ya quedó ahí dentro. Entonces voy a definir la clase que se llama producto. Vamos acá, una clase y le vamos a colocar producto. Donde tenemos por acá, dentro de nuestro esquema, que tenemos un ID, un nombre y un precio. Entonces, long ID un string name, tenemos un long y le vamos a poner precio. Listo. Bien, lo ideal acá es definir los atributos de la clase. ¿Ok? Definir los atributos de la clase y definir el constructor de la clase. Nosotros instalamos una dependencia llamada Lombok. Lombok nos permite resumir todo eso, pero por ahora la vamos a construir. ¿Ok? Entonces acá nuevo, source action, le voy a decir que me genere constructor. En este caso, como es un pojo, voy a definirlo como vacío, pero también le voy a definir el constructor en el cual le voy a pasar varios argumentos. En estos casos el ID, el nombre y el precio. Y también le voy a crear los métodos getter y setters. Bien. Ahora bien, nosotros en la clase pasada habíamos mencionado algunos conceptos que son claves dentro de un backend y son conceptos de repositorios y servicios, ¿cierto? Donde un repositorio me va a permitir que dice primero que todo que es una interfaz
que me proporciona mecanismos para realizar operaciones de persistencia y recuperación de datos de una base de datos que yo tenga. ¿Listo? En este caso, todavía no nos estamos conectando a ninguna base de datos. ¿Listo? Por tal motivo, vamos a crearnos un repositorio. En teoría, ese repositorio, ¿dónde debería estar? ¿En la application o en infraestructura? Entonces, aquí vengo. Entonces voy a crearme por acá, no sé, voy a crearme un paquete dentro de infraestructura que se va a llamar repositories, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Y entre repositories voy a crear los repositorios que necesito para el backend. Entonces, según nuestra leyenda dice, créese un repositorio llamado Product Repository. Y es que una clase o una interfaz. ¿Ah? Es una clase. Entonces aquí le vamos a decirle Product Repository. Listo. Nosotros nos estamos conectando a alguna base de datos. Por ahora, no. Bueno, sí y no. Sí, porque cuando arranca nuestro proyecto ya tenemos el enlace a la base de datos, pero no tenemos ningún vínculo con tablas ni nada de eso. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Pues según nuestra documentación dice que vamos a crear una lista de productos y esa lista de productos me va a permitir tener la información de algunos productos de nuestra fuente de datos. Entonces vamos a agregar una lista y dentro de esa lista, ¿en dónde? ¿Esto qué es? El constructor. ¿Listo? Entonces, por favor, hagamos ese ejercicio. Pues acá yo no les puse el código, puse fue una imagen, ¿no? Lastimosamente. Unos errores, pues el primero de ellos hace referencia a qué? A la importación de la librería, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta, miren, que cuando yo copié el código, Spring y Visual Studio Code infirieron de que yo iba a utilizar esta clase, pero no, a mí no me sirve esa clase. A mí me sirve es la clase de Java útil. Y aquí corrijo el problema. ¿Listo? Y este señor, lo mismo, pero si ustedes se dan cuenta, no tenemos nuestra ayuda acá para poder completar nuestra importación, pero sabemos que usamos Java punto útil. Si le pongo el asterisco, pues él va a tomar todos los elementos. Pero yo puedo decirle arise. ¿Listo? Acá me está dando un error. A ver qué dice. Ok, me dice que no.
Sí. Ah, lo trajo allá ChatGPT. No, llego, hago esto acá. Chun, chun, chun. Claro, él cogió y como vio los elementos allá dentro de esto también. Bueno, sí, también, ¿no? Más fácil. Suprimir, sí, suprimir. Ahora sí, listo. Algo ligeramente. Control C. Y para que no digan que soy envidioso, ahí está. Bien. Entonces, acá, pues le voy a pedir, voy a definir dos métodos. Un método para encontrar todos los productos y otro método para buscar un producto específico dentro de mi fuente de datos. ¿Ok? En este caso, la fuente de datos que nosotros tenemos, ¿cuál es? El array. Un minutico ahí para... Bueno, ¿listos? Chicos, con el tema de sprint es muy importante que le dediquen tiempo extra, sobre todo para los ejercicios que queden pendientes al finalizar la clase. ¿Por qué? Porque no quiero consumir esos tipos de tiempos para en clase que solucionen eso. Entonces, todo lo que quede pendiente en clase va a ser extra curricular. ¿Listo? Para poder ver
y abordar mucho más contenido. Bien, sigamos entonces. Ahora, nosotros necesitamos crear un servicio. Pero, ¿qué es eso de los servicios? Ya nosotros hemos trabajado anteriormente con el concepto del servicio. Dice que un servicio es una clase que contiene la lógica del negocio de la aplicación. Los servicios se utilizan para encapsular dicha lógica, separando desde de la capa de controladores. ¿Listo? Aquí tenemos el servicio. Aquí en teoría nosotros estamos trayendo el servicio y lo estamos instanciando, ¿sí? Lo estamos instanciando. Fijémonos que aquí estamos utilizando la instancia de la clase repositorio. Más adelante nos vamos a dar cuenta que esto se hace con un AutoWire, con una inyección de dependencias, pero por ahora lo vamos a utilizar de esta forma. Entonces, por favor, procedamos. Aquí se está creando la instancia. Aquí en teoría se está implementando la funcionalidad de los elementos o los métodos que hemos definido en el repositorio. ¿Listo? Entonces, por favor, hagámoslo. ¿En qué parte de nuestra solución colocamos los servicios? Normalmente los servicios se dice que se colocan dentro del dominio. ¿Sí? No. Normalmente la aplicación que se colocan son los casos de uso, ¿no? En este caso vamos a colocar en la aplicación los controladores. ¿Listo? Entonces acá voy a decirle acá crear nuevo paquete. Pero hay que tener muchísimo cuidado para no crearlo dentro de entity. Entonces aquí le digo service. Acá le voy a decir que necesito crear una clase. ¿Ok? Entonces digo clase product service. Cuando veamos un ejercicio de verdad en Sprint, esto va a cambiar mucho, señor. Una implementación, sí, claro. Para allá vamos, no se preocupe. Acá, obviamente me está pidiendo la importación. Voy a ajustar esto. En este momento lo que tengo acá implementado es el servicio. Pero ojo que el servicio tiene acá el repositorio. ¿Será que yo puedo hacer esto y él me lo acepta? De esa manera,
de forma automática le estoy diciendo, venga, inyecte todo lo que está en el repositorio, inyéctelo en dónde, en el servicio. ¿Okay? Y de esa manera nosotros estamos cumpliendo con inyección de dependencias. ¿Okay? Inyección de dependencias. Ahora, ¿qué sucede? Necesito tener el controlador para poder acceder a quién, al servicio. Y este es el API, nuestro REST controller, para poder llamar y hacer peticiones de todo lo que hagamos. Entonces, ¿dónde la vamos a crear? En aplicación. Vamos a crear en aplicación los controladores. Vengo para acá y en aplicación voy a crear acá un paquete llamado controllers. Y aquí en controllers voy a crear mi clase, pero sin olvidar de colocar las anotaciones pertinentes, ¿no? Entonces, aquí en el ejemplo, pues yo le puse base controller. Realmente debería colocarle un nombre como más bonito, donde se llame product controller. ¿Listo? Y ahora sí, vengo aquí mágicamente y le digo a mi aliado estratégico en traducción de imágenes, le doy acá y vengo y le digo Control B, extraiga el código. Eso le pasa al profesor por no colocar las imágenes, por hacerle la maldad a ustedes. Listo. Me llevo el REST controller, me llevo esta vuelta. Listo, parece que sí quedó acorde. Y vengo para acá y lo pego. Recordemos elementos fundamentales. El REST controller me permite definir. Ay, carambas. Aquí esto se llama. Ay, este más me cambió el nombre. Bueno. Espérame tantito, renombrar. Quiero que se llame Product Controller. Así. Y en REST Controller, pues vengo y le agrego las dependencias de Spring. Acá agrego pues, la importación del servicio. ¿Será que esto lo puedo reemplazar con un AutoWire? ¿Sí o no? Le digo acá. Es que el AutoWire lo que me reemplaza es la instancia. Y me ahorra errores y de ponerme a hacer otras cosillas adicionales. Acá vengo y hago esto. Path variable. Ok, lista. Bueno, ¿qué me está diciendo acá? No puede convertir de la entidad producto. Ok. Señor. ¿Dónde? Ah, esta vaina, ¿qué pasó? Ah, es que le dije que era clase, mucho menso.
Chotarugo el profesor, ¿sí o no? Diga, profe, que no le contradecimos nada a nadie. Ahora sí. Y listo, les queda la tarea de hacer la prueba de insomnia y mirar cómo funciona y mañana miramos el resto.